Quisiera platicar con usted, como le decía, porque tengo en mi corazón, hermano, unos pensamientos que el Espíritu ha puesto en mi vida y usted sabe que hemos estado hablando en algún determinado momento respecto a Efesios, a la carta de los Efesios. Y hemos hablado a la carta de los Efesios y hemos estado buscando el que el Señor nos revele. A través de ello encontramos nosotros, no sé si se recuerdan algunos días atrás, cómo podemos nosotros llegar hacia ese primer amor que necesitamos encontrar, los que de alguna manera, ¿verdad?, lo han o lo hemos dejado en alguna medida de nuestra vida. Porque recuérdese que el Señor, así es como le habla a la iglesia de Éfeso, a la primera iglesia, ¿verdad?, que le habla, es que muy bonita, muy linda, muy llena de convicciones, muy llena de cosas extraordinarias, una labor maravillosa, probando a los que dicen ser apóstoles, etcétera, con un trabajo muy bueno, ¿verdad?, desarrollado, muy bueno dentro de la congregación, con los hermanos, etcétera, pero que al final el Señor les habla y les dice: pero tengo una sola cosa contra ustedes, y es que han dejado su primer amor. Entonces, poco a poco, mientras yo he estado viendo y he estado leyendo y he estado escudriñando un poco con respecto a la carta de los Efesios, hermano, me doy cuenta cómo nosotros necesitamos y por qué nosotros necesitamos entender esta carta a los Efesios. Por cuanto en ella está prácticamente la manera o la forma en que vamos a volver a ese primer amor, si es que nosotros nos hemos alejado del mismo, ya sea parcial o casi totalmente, ¿verdad? En algunos quizá hayan áreas de su vida que estén afectadas con esa falta de ese primer amor, y vamos a hablar poco a poco acerca de lo que significa ese primer amor. Porque el primer amor no solamente es el momento en el que nos encontramos con Cristo. Esa es una parte de una totalidad del primer amor que nosotros debemos de conservar. Amén. No se trata de que el hermano danza, canta y salta y aplaude porque está en su primer amor. No es eso solamente. Eso es una parte mínima de la totalidad del primer amor. Mientras más nosotros vamos adentrándonos en el camino del Evangelio, mucho mayor debería de ser nuestro amor para con el Señor. No es una cosa de que cuando yo me encontré con Cristo, yo era igual que el hermano que acaba de recibir al Señor, ¿verdad? Yo danzaba, yo aplaudía, yo cantaba, yo lloraba, yo oraba, y ahora lo único es que la estoy regando, ¿verdad? Nosotros, hermano, necesitamos en nuestra vida entender que el amor es progresivo en nuestra vida, que nosotros vamos a ir escalando y tenemos que ir encontrándonos con el amor de Dios y el amor que es Dios, ¿verdad? Porque el amor no es solamente el sentimiento de algo o hacia alguien o hacia algo, sino es Dios mismo, porque así dice la palabra, que Dios no tiene amor solamente, sino es el amor mismo. Entonces nosotros, hermano, necesitamos ver algunas cosas que son parte de ese amor, y por ello yo quiero platicar con usted de este tema. No sé si los títulos que yo le pongo sean los más adecuados, pero como son los que me vienen a la mente, por eso así le pongo, ¿eh? Entonces le puse aquí: resistamos y seamos firmes para terminar. Amén. Entonces, si algo es importante, hermano, es que nosotros terminemos, ¿verdad? Si algo nosotros debemos de llegar a hacer, es que nosotros lleguemos a culminar todas las cosas que emprendemos. Y en Dios, cuanto más nosotros debemos de terminar. Porque esto no se trata de que, yo he sido cristiano por 5, 10, 15, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. Y esto no se trata de
de a ver hasta dónde llego, ¿va? Si no es lanzamiento de jabalina ni nada parecido. No, esto es una carrera de hasta terminar, hasta concluir. ¿Y cómo debemos de concluir? Debemos de concluir firmes, debemos de concluir bien, debemos de terminar a cabalidad, en totalidad. Amén. Entonces, si nosotros resistimos y somos firmes, entonces vamos a lograr terminar. Pero yo quiero llevarlo a entender algunas cosas antes de ver que esto es parte del amor. ¿Por qué digo que es parte del amor el resistir y el estar firmes? Porque es más o menos, un poquitito, lo podemos lograr entender como ya sea la familia o como el matrimonio, empezando por el matrimonio, ¿verdad? Porque no se trata de ver cuánto aguanto, sino de terminar, de concluir, ¿verdad? Al final de todo. Porque por eso el Señor dijo que la carta de divorcio se había dado a causa de ¿qué? De la dureza del corazón, pero el Señor dijo al principio no era así. Al principio, yo cuando puse a Adán juntamente, bueno, con Eva la conocimos después, pero los dos se llamaban Adán, ¿verdad? El hombre y la mujer. Los puse para que no se separaran jamás. Amén. Yo sé que pueden pasar muchos pensamientos por su mente, pero no nos vamos a detener en el ámbito familiar. Yo quiero llevarlo hacia otra perspectiva. Sin embargo, nosotros lo podemos entender un poquito así. Amén. No se trata de ver cuánto aguanta nuestra familia, sino que siempre nos mantengamos en esa familiaridad que debemos de conservar toda la vida. Amén. Aun cuando nosotros estemos de lejos, pero debemos de conservar ese amor familiar. Y eso es lo que Dios nos está llamando. Por eso le estoy diciendo que esto está en Efesios. A veces pareciera como que leyéramos las Escrituras como separadas unas de otras. Eso viene muchas veces a causa de que nuestras Biblias están numeradas por capítulos y versículos. Sin embargo, en el original no está así, está de corrido, ¿verdad? Entonces, pero bueno, aunque los hayan puesto ordenadamente en capítulos, versículos, también tiene mucha significancia y Dios, o mucho significado, y Dios, hermano, lo propició también así. Amén. Entonces, quiero platicar con usted y llevarlo, hermano, a algo que Dios puso en mi corazón. Y por lo menos yo hasta aquí, logré entender algo. Y quiero dejárselo en su corazón. Y Dios quiera que después usted lo pueda tomar y pues lo agarre para usted. Amén. Es mi deseo entregarle esta perla que el Señor me regaló. Amén. Para embellecerla como la iglesia, la esposa de Cristo. Amén. Dice la palabra del Señor en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, yo quiero leerle una parte aquí, vamos a ver si quiero leerle esta porción que me encontré en unos diccionarios que me gustaron para poder empezar a introducirme en esto antes de llegar a la parte que yo quiero dejarle en su corazón. Entonces, cuando dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, a veces nosotros, hermanos, si lo vemos solo así, si solamente lo leemos de esa manera, quizá no comprendamos o no entendamos a cabalidad lo que las Escrituras nos están diciendo. Quizá habría que leer obviamente el contexto, pero además de leer el contexto, yo le invito a que usted vaya a cotejar, es decir, a revisar otras versiones, porque usted sabe que la mejor versión son todas las versiones juntas, ya que nos dejan ver un panorama más amplio y entendible de lo que Dios nos está hablando a nosotros. Amén.
Entonces, dice aquí en estas anotaciones, dice fortaleceos quizá, la palabra fortaleceos aquí, déjenme nada más encenderlo aquí. Esta palabra fortaleceos quizá no exprese plenamente la fuerza del verbo en tiempo pasivo, que es sed fortalecidos. Ahora, la Biblia, Dios habla hoy, se acerca más al sentido al traducir de esta manera. Mire, fui y lo busqué. Ahora, hermanos, fortaleceos, sí, medio se lee, ¿verdad? ¿O sí se lee hasta atrás? ¿Sí? Ok. Fortaleceos en vuestra unión con el Señor y su fuerza poderosa. Entonces ya ahí nosotros podemos empezar a entender un poco de qué está hablando Efesios 6:10 cuando dice, por lo demás hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero la pregunta es, ¿cómo o de qué manera? ¿Cuál es ese poder que trae esa fuerza a nuestra vida? ¿Nunca se lo ha preguntado a usted? Saber, ¿va? Tal vez sí. Pero yo, en lo particular, lo leía y decía, pero es que esto me tiene que decir algo más. Y claro, le ruego por favor que tenga alguien abierto ahí Efesios 6 o todos, ¿verdad? Si lo podemos buscar, Efesios 6 a partir del verso 10, porque necesito que vayamos viendo un poco, hermano, el contexto en la versión 60 y que nos vayamos dando cuenta cómo Dios, a través de las diferentes versiones, nos va dando un panorama real o un poco más amplio, por así decirlo, no real, ¿verdad? Porque ahí está, pero un panorama más amplio, más entendible, para que nosotros, hermano, lleguemos precisamente a capturar la vida de Dios que nos va a permitir a nosotros avanzar en las cosas espirituales. ¿Amén? Ok, entonces hemos estado hablando, hermano, y yo he estado hablando insistentemente en que nosotros nos tenemos que volver gente espiritual. ¿Amén? Porque no se trata de ser un conglomerado de gente, un montonal de gente, pero que viva en sus mismos deseos carnales, que viva en sus mismas angustias, que viva en sus mismos problemas, porque entonces no se está haciendo nada. No se trata, hermano, de venir y danzar y tener un programa de alabanza así bien estructurado, aunque debe de estar, ¿verdad? Pero que nos llene tal vez de algarabía, y no precisamente del júbilo del Señor. Que nos llene, hermano, de emociones, pero que al final no pase nada en nuestra vida. Que solo salgamos sudados y aquí diciendo, hoy sí estuvo tremenda la alabanza porque sudé bastante. No se trata de eso. Ni tampoco es una cuestión de que hoy la adoración estuvo extraordinaria porque lloré como nunca. Bueno, pues si le quitan su trabajo y usted amaba su trabajo, también va a venir a llorar. Y si lo dejó el novio o la novia, de igual manera va a venir a llorar. Si se le murió su chucho y era el que más usted quería, también va a venir a llorar. Entonces no implica, perdone que se lo diga, pero no necesariamente una gran llorada delante del Señor implica que hubo una gran adoración de parte de mi vida. Amén. Claro, una de las expresiones que nosotros podemos encontrar en la adoración es derramar lágrimas de agradecimiento, etcétera, delante del Señor. Pero cerremos ahí esa parte y continuemos. El asunto es que nosotros, hermano, debemos de llegar a comprender, a entender qué Dios quiere para nuestra vida de tal manera que nos hagamos espirituales. Porque si nosotros nos hacemos gente espiritual, vamos a entender que Dios es espíritu. ¿Se recuerda que hablamos de eso ¿cuándo fue? El domingo pasado, creo yo, ¿verdad? Amén. Acerca de lo de la samaritana. Entonces, nosotros necesitamos, diga conmigo, yo necesito convertirme en espiritual. Porque, hermano, después vamos a ver, estaba platicando yo creo con uno de los hermanos, yo creo que con hermano Luis o algo así, o alguien por ahí, estábamos platicando y yo le decía, es que es interesante ver qué pasa con los espirituales. Eso no lo hemos visto, pero lo vamos a ver. Ahora,
si usted y yo nos volvemos espirituales, nos convertimos en espirituales a causa de la influencia del Espíritu Santo de Dios y de la palabra de nuestro Dios, hermano, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, obviamente nuestro espíritu que ya se ha conectado al Espíritu Santo de Dios, va a resultar nuestra vida, hermano, al final accionando en las cosas espirituales, y naturalmente lo que va a suceder es que la vida espiritual o la vida del reino se va a empezar a manifestar en medio nuestro. Amén. No estoy hablando muy recio, ¿eh? Por eso me lastimo un poco la garganta. Voy a hablar un poquito más así. Entonces, hermano amado, mi deseo es que usted y yo nos volvamos espirituales. Nos convirtamos en gente espiritual. No se trata de llenar una iglesia. Por favor, entendamos eso. Se trata de que la iglesia sea llena del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ok, entonces, cuando dice, si quiere leamos, por favor, no, todavía no. Espéreme un cachito. Le voy a llevar aquí antes de pasar al verso siguiente que yo quiero empezar a desglosar con usted. Entonces, dice acá, fortaleceos quizá no exprese plenamente la fuerza del verbo en tiempo pasivo. Sed fortalecidos. La Dios habla hoy, que es la que estamos ahí, la versión que está ahí, se acerca más al sentido al traducir, que nos fortalezcamos en vuestra unión con el Señor. Entonces, ¿cómo nosotros nos fortalecemos? ¿Ah? En la unidad, en la unión con el Señor. ¿Verdad que sí? Entonces alguien podría decir, qué fácil nos la puso. Fácil, porque para unirse con el Señor, cualquiera. ¿Verdad? ¿O no? Porque digamos, mucha gente, no todos, ¿verdad? Pero mucha gente dice que, no, a mí sí, que me mande el Señor y yo con gusto hago las cosas. Pero a mí que no me diga el pastor. Entonces, las cosas las debemos de ver cómo el Señor las acentuó y cómo el Señor las asentó. ¿Qué fue lo que Dios estableció para que entonces a través de ello nosotros entendamos cómo nos vamos a fortalecer? Porque al decir aquí, en esta Biblia, en el sentido que es mucho mejor, ahora, hermanos, fortaleceos en vuestra unión con el Señor y su fuerza poderosa, nos está hablando, hermano, de unidad entre nosotros, de unidad entre hermanos. Y ya ahorita lo va a ver, ahorita lo vamos a ir poquito a poco dilucidando para que usted me lo capte. Háganse fuertes en unión con el Señor. Y la versión, la VHA, que creo que es la versión hispanoamericana, dice, llenaos de poder en el Señor. El énfasis está puesto en el gran poder de Dios para esta lucha. ¿Cuál lucha? La lucha que más tarde, no la lucha vía, ¿verdad? Sino la lucha que más tarde nosotros vamos a ver que el apóstol Pablo nos declara en esos mismos versos. Ahorita vamos para allá. Entonces, mire cómo dice esta Biblia del lenguaje sencillo. Finalmente, esa sí tal vez si no se lee hasta atrás, ¿va? Ok, pero yo se lo leo. Y usted lo puede leer en la Biblia del lenguaje sencillo. Finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Y si usted puede apuntarlo, si no tiene la Biblia en lenguaje sencillo, apúntelo por favor. ¿Por qué? Porque al final yo le quiero expresar algo que a mí en lo particular, hermano, me llenó, y eso es lo que quiero dejarle en su corazón. A ver si me da tiempo de llegar, ¿va? Porque casi nunca me da. Pero primero Dios. Gracias por esos amenes. Tienen fe. Ok, entonces, leamos por favor versos 11 y 12. Déjeme nada más terminar de leerle estas anotaciones
para que usted y yo entendamos algo. Además de la fuerza divina de Dios, necesitaremos la armadura completa, tanto la defensiva como la ofensiva, que Dios provee. Pero esta armadura resulta ser de Dios en el sentido adicional de que es una armadura que Él viste. Oiga eso, que Él viste al salir en juicio y salvación. Si alguien tiene Isaías 59, 14 al 17, se lo voy a agradecer. Solo esta clase de armadura podrá ser útil, dada la naturaleza de la oposición. ¿Quién es el que se opone? El diablo, que el Señor lo reprenda, y sus poderes. Entonces, quiere decir que nosotros, déjeme decirle algo, nuestro adversario, o nuestros adversarios, que son el mundo, la carne y el diablo, son poderosos. Y eso no lo podemos nosotros negar, tampoco nos podemos hacer de la vista gorda. No podemos tampoco, porque en el libro de Santiago me parece que es donde dice que algunos hermanos profieren palabras contra potestades y no saben ni siquiera la manera en que esas potestades se mueven, es decir, del poder que tienen. No se trata tampoco de ser irrespetuoso, tampoco se trata de ser respetuoso, ¿verdad?, con el enemigo, sino se trata de que nosotros entendamos en qué posición estamos. Y la posición en la que estamos es una posición de ser parte de la milicia sagrada del Señor, la milicia de los santos de Dios. ¿Amén? Ok, entonces si usted y yo entendemos la posición que tenemos en el Señor, cada uno en su nivel, entonces así va a ser la victoria y la gloria de Dios sobre su vida. No quite de vista esto que le estoy diciendo. Finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. El gran poder de Cristo. Diga conmigo, el gran poder de Cristo. Porque esa es la parte medular, la parte central a donde yo quiero llevarlo en esta noche. ¿Cuál es ese gran poder de Cristo? Yo sé que en su mente ahorita están pasando muchas cosas. Su sangre, la salvación, etcétera. Amén. Todo eso es, pero lo vamos a ver en un ratito más. Amén. Ok, entonces, leamos primero Isaías 59, por favor, del 14 al 17, si alguien lo tiene. Y luego vamos a leer ya los otros versos para empezar el mensaje. Amén. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiere, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Va. Oiga cómo lo está diciendo, hasta el 17, ¿verdad? Ok. No, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Ok. No sé si usted, volvélo a leer, por favor, Coca. Y yo quiero que usted le ponga atención a esos versos. Dese cuenta lo que Dios está reclamando, lo que Dios está viendo que sucede en la tierra. ¿Por qué el Señor se llenó de celo? ¿Por qué el Señor se llenó, de indignación ante lo que estaba sucediendo en ese momento? Volvámoslo a leer así despacito. Y el derecho se retiró. Ok, el derecho se retiró. Es decir, que ya no estaban las cosas bajo el derecho. Si lo pudiéramos poner de una manera así bien gráfica, ya no había nada de derecho, todo estaba siendo torcido. ¿Verdad? Ok. Porque la verdad tropezó en la plaza. Ok, la verdad tropezó en la plaza. Es decir, que le metieron zancadilla a la verdad. Es decir, la botaron.
Es decir, en la plaza era el lugar de reunión de las gentes. Y lo sigue siendo, ¿verdad? Las plazas son lugares de reunión. Entonces, los que estaban en la plaza votaron la verdad. No quisieron observar lo que la verdad les estaba hablando. Sigamos. Y la equidad no pudo venir. Ok, la equidad no pudo venir. ¿Cómo iba a llegar la equidad si ya el derecho estaba afuera y la verdad no se conocía? Entonces no había nada injusto, no había ningún equilibrio, no había equidad. Usted se ha dado cuenta que la justicia, y obviamente la justicia ahí lo va a decir adelante, pero la justicia, hermano, está representada en una balanza que tiene exactamente los dos platitos esos al mismo nivel. Eso es equidad. Por eso no se presentó. Sigamos. Y la verdad fue detenida. Y la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Fíjese, el que se apartó del mal fue puesto en prisión. ¿No es eso lo que se da ahora? ¿No dice la Biblia que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo? Y que ahora cuando uno habla de la verdad, hermano, lo quieren hasta meter al bote. En algunas partes. Y si no, hermano, lo que hacen es que tratan de aislarlo. Cuando se habla de la cárcel están hablando de aislamiento. Por hablar la verdad. Por alejarse del mal. Ahora fíjese que hay gente que cuando alguien ha reconocido a Cristo Jesús y su verdad y su justicia y su pureza y el derecho, la justicia de Dios, hermano, le dicen muchas veces, yo te prefería borracho como antes, vicioso como antes, así te prefería. Cuando me pegabas, prefería que así estuvieras. ¿Cómo así? El que se estaba alejando del mal, lo ponen aislado. Lo pusieron en cárcel. ¡Qué terrible! ¿No le parece? Sigamos. Y lo vio Jehová y desagradó sus ojos. ¿Cómo no iba a desagradar sus ojos? Si él se estaba dando cuenta. Le metieron zancadilla a la verdad. Ya no quieren nada con la verdad. La detuvieron. Ya no quieren nada con la justicia. Esta gente no es ecuánime. Esta gente está llamando malo a lo bueno y bueno a lo malo. Sigamos. Porque pereció el derecho. Porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Se imagina, ya no había quien clamara. Ya no había quien clamara para que volvieran aquellas cosas, para que las injusticias fueran quitadas, para que volviera la verdad y para que le llamaran malo a lo malo y bueno a lo bueno. Sigamos. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Ok, entonces a estos los afirmó su brazo, los salvó su brazo. ¿Quién es el brazo poderoso de Dios? Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo llegó a salvar? Leamos. Pues la justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. ¿Ya vio? Eso es lo que Cristo Jesús vino a hacer por nosotros y para nosotros. Porque Él mismo se vino a vestir de salvación. ¿O no nos dio salvación? Por supuesto. No, Él mismo, hermano, tomó la justicia como coraza. Es decir, no permitió que en el corazón de Jesús como hombre permeara la injusticia. Y por eso vino a darle la correcta interpretación a la Torah que ellos tenían escrita. Que por cierto, ayer estaba aprendiendo unas cosas ahí con mi hermano Noé, interesantísimas. Ahí después las vamos a ver. Pero nosotros, hermano amado, necesitamos entender entonces que esto que Jesús vino a hacer, lo que vino fue a reintegrar las cosas. Por eso, hermano, y últimamente nuestro apóstol ha estado hablando acerca de la restauración de todas las cosas. Porque de eso se trata todo aquí, de la restauración de todas las cosas.
¿O usted vino porque usted es la joya más deseada de todas las iglesias? No, hermano. Ninguno de nosotros está aquí por lindo. Unos estamos más mal empaquetados que otros. Si se puede decir más mal, ¿va? O piosh, dirían en mi pueblo. O más peor, ¿verdad? Ok. Expresiones que no son correctas. Pero es para enfatizar que ninguno está aquí porque vino con una casa construida, sino con una casa destruida. Amén. Con un hogar desfallecido, con una vida, hermano, a punto de entregar el equipo, de colgar los tenis, porque ya no quería nada. Se iba a quitar la vida. Así es como Dios te trajo, para enseñarte, para restaurarte, para hacerte otra vez a lo que Él te había enviado a hacer. Y como Dios quiere que tú y yo seamos, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Ok, entonces, ahora sí, con ese entendimiento, nosotros vamos a ir a ver Efesios. Estamos en buena hora. Efesios 6, 11 y 12, por favor. Amén. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, paremos un momentito ahí. Si usted se da cuenta, volvamos a leer el verso 11, por favor, hermana. Amén. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vistámonos de toda la armadura de Dios para poder estar, ¿cómo? Firmes contra todas las acechanzas del enemigo. Ok. Pero después dice, porque nuestra lucha no es contra seres de carne y sangre, sino contra huestes, potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, ¿verdad que sí? Ahora, si nosotros relacionamos esto con lo que estábamos leyendo, con lo que estaba leyendo Coca, porque estábamos así como que me suena manada, ¿va? Estaba leyendo Oscar. Hermano amado, nosotros nos damos cuenta que la verdad es el Espíritu de Cristo. Es un Espíritu de parte de Dios. La justicia es Cristo mismo. Dios es Espíritu, entonces también la justicia es un Espíritu. El derecho también es un Espíritu que influencia. Por cuanto Dios es Espíritu, por eso me estoy refiriendo a esto. Amén. Entonces, quiere decir que, ¿qué otra cosa parecía? El derecho, la justicia, la verdad, la equidad. Todos esos son espíritus que nos llevan a nosotros al bien, al bienestar. ¿Acaso no es lo que clama el mundo ahorita? No hay derechos y por eso salieron los derechos humanos. Lo malo es que son humanos y entonces entran en injusticia porque actúan en bien para unos, pero resulta que ese bien hace mal a otros y regularmente les hacen bien a los que no hicieron bien porque son humanos. Pero cuando nosotros empezamos a ver esto, la Biblia dice que nos vistamos de la armadura de Dios para que entonces empecemos a entender cómo esa armadura de Dios va a influenciar en nuestra vida de tal manera que nos va a hacer espirituales. Para que entonces, hermano, podamos luchar nosotros en contra de huestes, potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, porque esos son espíritus, ¿o no? Entonces, si son espíritus, ¿cómo vamos a batallar nosotros contra espíritus siendo nosotros o estando nosotros en un estado natural? O carnal, pues, o de carne. No se puede. No se puede. Nosotros necesitamos armas espirituales para combatir lo espiritual. Por eso es de que digamos, ciencias como la psicología, Dios bendiga a los psicólogos, ¿verdad?
Unos psicólogos y otros psicólogos. Pero el asunto es, hermano, que ellos vienen y tiene tal situación, tiene depresión. Va, entonces démosle más pastillas para que se duerman durante todo el día y así no están deprimidos. Sí, pero la cosa es de que nomás se levantan y agarrar otra pastilla porque siguen deprimidos. Porque aquello es espiritual. No es natural. El que tiene el que ya está poseído por un espíritu, hermano, que es violento, de violencia, no necesita que lo encarcelen, no necesita que lo amarren y lo pongan en camisas de fuerza. Lo que necesita es ser liberado. Y alguien podría decir, ahí se los vamos a llevar a su iglesia. Pues si lo traen, ni modo, que nos queda. Nosotros tenemos que digo que nos queda porque todavía nos está costando un poquito ser espirituales. Sin embargo, el Señor se va a manifestar. Porque Dios es Dios y no va a dejar avergonzada su palabra. Amén. Entonces nosotros tenemos que irnos preparando, hermano. Tenemos que irnos vistiendo o revistiendo con esa armadura. ¿Para qué? Para estar preparados por cuanto esa armadura nos va a influenciar espiritualmente. Y si espiritualmente nos está equipando, si espiritualmente nos está preparando, es porque van a venir adversarios que son espirituales. La cosa está en que no se van a manifestar atravesando paredes, sino que se van a manifestar en otros parecidos a nosotros. Porque nuestra lucha no es contra seres de carne y sangre. Hay unas versiones que dicen solamente. Claro, usted puede tener sueños, de repente le pueden jalar las colchas o cualquier cosa por ahí para que usted empiece a reprender en el nombre de Jesús, pero se van a manifestar también en cuerpos. Porque lo que nosotros necesitamos, hermano, es entender que lo que Dios quiere es la restauración de todas las cosas. Y restaurar a alguien que está endemoniado, ¿cómo lo hacemos? Liberándolo. Paso número 1, liberación. No se puede empezar a restaurar con una situación de esa naturaleza encima. Y de ahí todo lo demás, la enseñanza de la doctrina y todo lo que usted quiera. Pero paso número 1, tiene que haber una liberación. Entonces Dios nos quiere equipar a nosotros con esa armadura. Y quiere que nosotros la tengamos. Óigame bien. No para decir, ok, ya la tengo, ahora sí, écheme unos 10 diablos para acá. No, Señor. Se trata de que nosotros podamos estar listos, preparados, discerniendo las cosas espirituales que se están moviendo a nuestro alrededor. Y entonces nosotros, y digo nosotros, esa palabra es clave, nosotros. Cuando el Señor Jesús dijo, cuando ustedes vayan a orar, digan, Padre, ¿qué? Nuestro. Ok, nuestro. Nosotros debemos de estar preparados con esto. Ya espero llegar. Pero como usted me va a dar un poco de su tiempo, sí sé que voy a llegar en el nombre de Jesús. Entonces, mire, quiero presentarle algunas versiones para que usted se vaya dando cuenta y yo nos vayamos dando un panorama más amplio de lo que aquí nos está hablando. Y voy a tratar de ir rápido porque quiero llegar a ese punto central. Entonces, mire, la Torre Samad dice, por tanto, tomad todas las armas, todas de Dios. Póngale atención. Por tanto, tomad las armas, todas de Dios. O sea que no hay armas carnales aquí. No pueden haber armas carnales aquí. Deben de ser armas de Dios. ¿Amén? Ok. O todo su arnés para poder resistir en el día aciago. Ahorita vamos a entender qué es ese aciago, ¿no? Y sosteneros apercibidos en todo. No está diciendo para que salgan a combatir contra todos. No dice así. Sino para que estemos apercibidos. Mire cómo dice esta otra versión. La Serafín Ausejo dice, empuñad pues,
¿Qué es empuñar, hermano? Haga así. Cuando usted empuña su mano, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué ve aquí? Ok, fuerza. Poder. ¿Qué más? Victoria, ok, ¿qué más? Hay algo importantísimo en esto. Ok, 5 ministerios. Autoridad, amén. ¿Cómo? Tomar, muy bien, es decir, poseer. Mire todo lo que significa solo esa palabra empuñar, que usted dijo. Pero no se le olvide esto, unidad. Unidad. Esto implica unidad. Amén. Ok, no se le olvide. De todo lo que usted dijo, unidad. Póngale atención a eso. Usted me va a entender al final. Es algo glorioso, hermano. Glorioso. Mire, y lástima que no le leo las notas porque hay un montón de cosas que hay que decirle. La Biblia Martín Nieto dice, por esto recibid. ¿Por qué esto? ¿Se recuerda? Estamos hablando del verso 13. ¿Ok? Porque es necesario que nos revistamos de las armaduras de Dios, de la armadura de Dios, o el arnés de Dios. Porque nuestra lucha no es contra seres de carne y sangre, sino contra huestes, potestades, principados, gobernadores de las tinieblas. ¿Amén? Ok. Pero eso nos va a llevar a nosotros, ¿a qué cosa? Al fortalecimiento en el Señor. Unidad. ¿Se recuerda? Ok. Le dije que apuntara lo que decía la BLS. ¿Cómo dice? El gran poder de Cristo. Yo sé que usted ya me la captó, pero déjeme nada más exponérselo y quiero llevarlo a esto. Por esto recibid la armadura de Dios para que podáis resistir. Mire que aquí ya dice recibidla, ¿verdad? Recibid la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Ese es el día aciago o el día malo. El día malo es aquel día en el que nuestros adversarios vienen contra nosotros. Ese es el día malo. En el día en que han dispuesto salir contra nosotros. Ese es el día malo. Amén. No estoy hablando de la tribulación y de la gran tribulación. No. Ese es el día grande y terrible del Señor. No es el día malo. Amén. No lo confundamos. Podáis resistir en el día malo y ser perfectos en todo. Perfectos en todo. Si nosotros logramos entender el porqué de la armadura, entonces vamos a llegar a la perfección de nuestras vidas. Solo Dios es perfecto y nosotros los que estamos caminando hacia esa perfección lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mire esta otra versión. La Dios habla hoy. Le tengo varias. Hoy sí lo voy a hacer leer en el nombre de Jesús. Si no ha leído, le va a alcanzar de aquí hasta fin de año. No, no es cierto. Lea todos los días, ¿verdad? Dios habla hoy 2002. Por eso, tomad toda la armadura que habéis recibido de Dios, para que podáis resistir en el día malo. ¿Y después de qué? Mantenernos firmes. Entonces, ¿de qué está hablando? Aquí, hermano, yo quiero que usted le ponga atención a esto. No es solamente de leer las versiones, ay, qué bonitas, el montón de versiones que nos va a leer. No. No, es que tengamos nosotros, hermano, el entender esto. El que cada una de ellas nos va dando a nosotros, hermano, un diferente panorama, no un diferente, sino nos va estructurando todo el panorama a nuestro alrededor. Entonces, en esto nosotros vemos que podáis resistir en el día malo y después de haberos preparado bien. Quiere decir que si nosotros tomamos la armadura de Dios y la mantenemos, hermano, bien afinada, bien puesta en medio de nosotros, entonces vamos a prepararnos bien.
Nadie va a salir corriendo el día malo. No van a haber muertos en guerra avisada. Porque así dice el dicho, ¿ah? En guerra avisada no hay muertos. Entonces la pregunta es, ¿por qué algunos de entre nuestras filas, hablando de la iglesia en la totalidad, mueren en medio de la batalla? Porque no se prepararon bien. No es, en esta batalla por lo menos, es porque, en este ejército, es por mala preparación personal. No por quien nos entrena. Porque quien nos entrena es perfecto. Quien nos entrena es el Espíritu Santo de Dios. Quien nos dio esa armadura es Dios. Quien nos dio el modelo es Cristo. Entonces quiere decir que esto funciona. Amén. Ok, entonces nosotros vemos que ahí dice, después de haberos preparado bien, nos mantendremos firmes. Entonces, si nos vamos a mantener firmes es porque no va a haber muerto. Usted va a estar firme. Amén. Ok, sigamos. Mire esta otra versión. La ENB, esa es, aquí lo apunté porque si no se me olvida. El nombre verdadero se llama. Es la versión de el nombre verdadero. Tiene otro, es más largo, pero en sí es el nombre verdadero. Por tanto, tomen toda la armadura, de ahí sería HYWH, ¿verdad? O algo así. Bueno, del Señor. Para que sean capaces de resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, oiga, resistan. Pero después hay una coma y dice, resistan aún más. Quiere decir, en el día malo, habiendo acabado todo, resistamos. Pero después, todavía podemos resistir más. Por eso es que Dios nos llama a nosotros a ser más que vencedores. ¿Sí me doy a entender? Si entendemos la ubicación de la estructura, de la armadura de Dios en nuestras vidas. Si nosotros logramos ponernos la armadura de Dios en nuestra vida. El problema está en que a veces sí tenemos el yelmo de la salvación, pero no tenemos bien amarrados los zapatos del calzado del Evangelio. O tenemos bien puesta la coraza de la justicia, pero el cinto de la verdad lo tenemos así como desamarrado. No sé si me va captando lo que le estoy diciendo. Ok, sigamos. Mire, la Arcas Fernández o la Alfonsina, como le llaman algunos, por eso es preciso que empuñéis las armas que Dios os proporciona, a fin de que podáis manteneros firmes en el momento crítico. En el momento crítico. ¿Cuándo es el momento crítico? ¿Cómo se diría momento crítico en inglés? Ok, así como lo dijeron. En el momento crítico. Y superar todas las dificultades sin ceder un palmo de terreno. ¿Qué significa sin ceder un palmo de terreno? Vení por favor, Eliezer. Vamos a ver quién me puede ayudar. Miguelito quiere ayudar, pero es que no. Fíjate que lo que pasa es que necesito a alguien así, más, digamos como la complexión de Eliezer. Hermano Neiser, venga. Un momentito. El mochi. Mire pues, póngase aquí, hermano Neiser, por favor. Gracias. Venite, Eliezer. Venite. Eliezer viene y se convirtió en el Señor. Se convirtió al Señor. Y entonces empezó su vida de cristiano.
Aquí fue dejando las cosas pasadas, se fue despojando de pecados, de cosas que lo cargaban, etcétera. Entonces él fue venciendo, ¿verdad? Y fue ganando terreno en lo espiritual. ¿Sí? Ok, entonces él continúa. Aquí nosotros nos damos cuenta que él ya dejó su mal carácter. Eso es hipotético nada más, ¿verdad? Porque no tiene mal carácter. Es decir, ya lo dejó hace mucho. Su mal carácter, sus, mentiras, injusticias, etcétera, ¿verdad? Aquí, ya ganó, mire todo el terreno que ha ganado, ¿verdad? Desde que empezó. Pero él continúa. Él tiene que llegar conquistando. Así, eso fue lo que el Señor le dijo a Josué. Ahí está la tierra prometida. Jule Canelo. Y toda, te voy a dar toda. Y dijo Josué, con mucho gusto, Señor, si ya nos lo había dicho, esperando estaba. Entonces, ellos fueron ganando terreno. Entonces, pero mire, iba ganando terreno. Claro, en cada uno de ese ganar terreno, pues habían dificultades, problemas, etcétera. Entonces, cuando él va ganando terreno, sale a su encuentro el que se opone, algo o alguien que se opone. Entonces, ¿qué pasa? Solo así como, no muy fuerte, pero trate usted de empujarlo. Y vos hace fuerza para que no te empuje, ¿ok? No, pero hace fuerza para que no te empuje. Es decir, agarrarlo también y tratar de empujarlo. Pero, eso. Y usted, el hermano está haciendo fuerza. Bueno, no el hermano, pues, sino que lo que representa al hermano, ¿verdad? En este momento. Lo que lo está adversando. Mire lo que aquí dice. Es que, llamémosle pues, le voy a llamar así. Él representa el momento crítico. El momento de adversidad. Eliezer venía, hermano, ganando terreno, pero llega un momento en el que hay algo, como dicen en mi pueblo, hay un cuco que cada uno tiene. Hay un talón de Aquiles. Hay una situación que no logramos pasar. Aquí la venimos ganando terreno en otras cosas. Va ganando terreno, él va ganando terreno, pero lleva algo que todavía no puede vencer. Pero aquí se manifiesta. Este es el momento crítico. Aquí es el momento crítico. Entonces, en ese momento crítico, es el momento para que él, hermano, ahora sí, ¿vale? Eso. Pero entonces viene el Espíritu de Dios, como tiene el arma, como tiene el armamento, y recuérdese que es lo que Isaías 59 dice, que el mismo Dios, a través de su Hijo Jesucristo, tomó esa armadura para volver el derecho, la verdad y todo lo que no estaba. Entonces es como que, digamos, yo fuera la armadura, lo que lo revisto, ¿verdad? Así. Entonces, haga fuerza a usted, hermano. Mire, entonces la armadura sirve para esto, mire. Gracias, hermano. El momento crítico lo logró vencer, pero no se dio el terreno que ya había ganado. No sé si estoy siendo claro en lo que le digo. Entonces, hermano, aquí está diciendo el momento crítico, a fin de que podáis manteneros firmes en el momento crítico y superar todas las dificultades sin ceder. Diga conmigo, sin ceder. Sin ceder, es decir, no dar ni un paso atrás, no dar marcha atrás. Porque no se trata de que, ya vencí todo esto, pero cuando sale el momento crítico delante de mí, no, contra este sí no voy a poder. Si usted y yo nos vestimos de esa armadura, por eso lo está recalcando el apóstol Pablo en el verso 10, o a partir del verso 10, y nos está diciendo, pónganse la armadura. Póngansela, estén preparados, porque cuando llegue ese momento crítico, entonces ustedes van a poder superar las dificultades y no van a ceder ya todo el terreno que han ganado. ¿Sí me doy a entender? Entonces, el problema es que aquel que no ha logrado ponerse toda la armadura como debe de ser, sí pierde el terreno.
Y hay unos que pierden mucho terreno. Entonces dicen, pero si yo tengo 20 años, digamos allá estaba Elías, ¿verdad? Aquí 5 años, 10 años, 20 años, 25 años en el Evangelio y le salió el momento crítico. Si no hubiese tenido la armadura que lo cubría, entonces es ese momento crítico. Lo pudo haber regresado 10 años atrás. Y por eso hay gente que dice, ay no, para seguir en lo mismo ya no, otra vez ya no. Pero fue cuestión de ¿quién? ¿De él? ¿De Dios o de él? De él. Por no haberse puesto la armadura de Dios, como debe de ser. Solo voy a ir leyendo mejor aquí. Léanlo ustedes. Ok, ya lo leyeron. Sigamos. Mire, la Kadosh. Así que cojan todo instrumento de guerra que Yahweh o Jehová provee, para cuando venga el día malo puedan ser capaces de resistir y cuando la batalla esté ganada todavía estén firmes. Mire esta otra versión. La LB dice, vístanse la armadura completa para poder resistir al enemigo cuando ataque. Así al terminar la batalla estarán ustedes todavía en pie. Ya solo se lo leo porque quiero llegar al final. BDP. Por tanto, requerid las armas de Dios. Es decir, hay que pedirlas. Nos las van a dar. Hay que buscarlas para poder resistir el día funesto y manteneros venciendo a todos. O sea que no va a ser uno. Van a ser muchos. Van a ser varios. Mire esta otra. Y por ahí creo que voy a ir terminando. Y ya voy a entrar al final. Por eso es preciso que empuñen las armas que Dios les proporciona, a fin de que puedan mantenerse firmes en el momento crítico y superar todas las dificultades sin ceder un palmo de terreno. Esa creo que más o menos era lo que le expliqué. Por esta razón, la PDT, por esta razón vístanse con toda la armadura de Dios. Así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. El Nuevo Testamento de la Biblia al día dice, vístanse la armadura completa para poder resistir al enemigo cuando ataque. Así al terminar la batalla estarán ustedes todavía de pie. La Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto pónganse todas las piezas. Diga conmigo, ponerme todas las piezas. Otra vez ponerme todas las piezas. Todas las piezas. Dígale que tiene al lado suyo, ponte todas las piezas. Todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie, firmes. Y esta es la última que le leo, para darle lo que el Señor puso en mi corazón. Por eso echad mano de la armadura de Dios. Tal vez no se puede leer allá, pero yo se lo leo. Para poder resistir en el día malo y vencidos todos los enemigos, quedar dueños del campo. Dios te ha dado a ti una tierra. Esa tierra eres tú mismo, es tu familia, es tu cónyuge, es el lugar en donde estás, es el lugar donde trabajas, es el lugar donde estudias. Todo ello Dios te lo ha dado a ti. Por eso es necesario que nos vistamos con todas las piezas de la armadura de Dios. Entonces, aquí quiero darle lo que quería darle, en el nombre de Jesús. Voy a volver acá. Y quiero que por favor alguien pueda leer Efesios 1 del 18 al 20. Así
con voz clara para que todos lo entendamos. Y esto, hermano, mire, cuando yo lo entendí, porque el Espíritu Santo habló a mi corazón, de veras, el Espíritu de Dios habló a mi corazón. Hermano, yo me gozaba, yo me alegraba, yo decía, ya quiero ir a predicar. Léelo, por favor. Efesios 1, del 18 al 20. Escúchelo, por favor. Bajémosle un poquito de volumen para que lo escuchemos bien todos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Volvé a leerlo, por favor. Escúchelo. Si usted se está durmiendo, por favor, abra sus ojos un minuto y sus oídos, un minuto nada más. Le ruego esto. Yo aquí voy a terminar, pero quiero decirle en el nombre de Jesús, oiga esto, solo óigalo. Y yo le voy a decir, y yo le voy a expresar este extraordinario poder de Dios que nos va a hacer a nosotros, hermanos, mantenernos siempre victoriosos. Siempre, oiga bien, siempre victoriosos. Leámoslo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ok, lea conmigo aquí. Finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Y yo le voy a decir entonces esto. El poder de la fuerza de Dios está en la unidad. Y usted dirá, pero eso ya lo sabíamos. Sí, pero oiga. Ahí dice, el supereminente poder de Cristo. ¿En dónde está? ¿Ah? Amén, sí, en la unidad. Pero pasó algo que en la resurrección. En la resurrección. Por eso el apóstol Pablo decía que él quería conocerlo, hermano, en el poder de la resurrección. ¿Sabe por qué? Porque en la resurrección de Cristo, en la resurrección hubo una reunión, un volver a juntar. Cada molécula del cuerpo de Cristo modificado en gloria para ser glorioso. Y fue la reunión del ser tripartito nuevamente. Espíritu, alma y cuerpo. Y esa es la restauración de todas las cosas. El que nosotros logremos estar en la resurrección, en las tres dimensiones, nuevamente nuestro cuerpo, todas las moléculas de nuestro cuerpo, hermano, glorificados, más el alma transformada, más el espíritu que está conectado a Cristo, entonces nosotros, hermano, habremos experimentado el poder de la verdadera unidad, la fuerza, la supereminencia del glorioso Espíritu Santo que levantó a Cristo, hermano, porque es parte de la triunidad de Dios.
Por eso Cristo no se quedó allá abajo. Por eso Cristo fue resucitado. Porque el Espíritu Santo nos enseñó que la unidad tenía que ser Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Cuando nosotros ponemos toda esa armadura en unidad en nosotros y entramos a la batalla espiritual en la oración, ahí es donde nosotros conocemos el gran poder de Dios. Ahí es donde nosotros encontramos la fuerza, el poder de Dios en nuestra vida. Y siempre vamos a salir victoriosos. Si en nuestra vida está el yelmo de la salvación, si en nuestra vida está el escudo de la fe, si está la palabra de Dios en nuestra vida, si está la coraza de justicia, si está el cinto y si está el calzado del evangelio en nosotros, bien ajustado, jamás seremos nosotros, hermano, muertos por el enemigo. Jamás nos van a vencer. Pero si nosotros no tenemos esa unidad en nuestras vidas, y siendo un ejército nosotros, todos, teniendo igual, por eso cuando usted ve a los 300 de Gedeón, todos llevaban lo mismo, y todos actuaron igual, y todos gritaron al mismo tiempo, y todos quebraron, hermano, la vasija, y a todos se les vio la luz en ese momento. Es el gran poder de Dios en nuestra vida, la unidad. En el poder de la resurrección nos dimos cuenta, en el poder de la resurrección nos dimos cuenta, todo reintegrado otra vez, todo reintegrado otra vez. Póngase de pie en esta noche. Y perdone, no estaba gritando sino de emoción. Hermano, cuando yo veía esto decía, Dios mío, jamás había visto yo eso así. Tal vez otro sí, gloria a Dios, hermano, pero déjeme, yo me estoy gozando con mi vaso de agua azucarada que encontré, que descubrí. ¡Qué rico hoy! Porque hoy puedo entender entonces, ¿para qué mi salvación? ¿Para qué la justicia de Dios en mi corazón? ¿Para qué la verdad que me ciñe mis lomos? Porque mis lomos representan a mis generaciones. Yo debo de ser verdadero ejemplo para mis generaciones. ¿Para qué el calzado del evangelio en mi vida? Porque si yo estoy bien parado en el evangelio, nada me va a mover de él. ¿Para qué la espada de la palabra? Porque con el escrito está, se vence a cualquier nivel. ¿Por qué el escudo de la fe si es el que apaga los dardos encendidos del enemigo y no permite que nos confunda ningún pensamiento? Y dice la Biblia, y entonces hay que meterse a la oración, a la intercesión, porque cuando nosotros nos metemos así, mire, completos en la unidad, bien ajustada, toda la armadura de Dios, entonces ahí en la oración, ahí se desarrollan las batallas espirituales nuestras. Y ahí es donde vencemos. Ahí es donde vemos nosotros, hermano, que viene el poder de Dios y se manifiesta. Porque otra vez está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en Isaías 59 lo vimos. Ahí se manifestó. Él mismo tomó, hermano, esta armadura para mostrarnos el gran poder de Dios. Oremos en esta noche, en el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta noche nos acercamos ante tu presencia, Señor, necesitados de poder, Señor, tomar la armadura tuya y ceñirla como es debida, Señor, en el nombre de Jesús, para que todos, como un solo hombre, nos veamos. Porque si en nosotros, Señor, está la armadura completa, bien ceñida, entonces nosotros viviremos en una unidad bien cimentada. Una unidad que jamás se podrá desvincular, como la del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo.
como en lo que ahora muestra la resurrección de tu Hijo Jesús. Espíritu glorioso, alma gloriosa, plena, total, y un cuerpo glorioso también, en uno solo. Nosotros anhelamos, Señor, verte. Nosotros anhelamos, Señor, estar en unidad. Con cuánta razón dice tu palabra, Señor, que tú envías el buen óleo que sale desde la cabeza y llega, Señor, hasta el borde de las vestiduras, donde tu pueblo, Señor, donde tus hijos, como hermanos, Señor, estamos en unidad. Ahí desciende la bendición y la vida eterna para cada uno de nosotros. En un conglomerado, Señor, en el nombre de Jesús, hoy te rogamos, ayúdanos a vestir esa armadura, Señor, por favor, y que esté bien enganchada una de otra de las piezas, Señor, que tú nos has provisto. Si alguna de ellas no está puesta en nuestra vida, hoy es el momento de tomarla y de decirle, Señor, yo voy a tomar este casco de la salvación y me lo voy a poner y voy a entender que soy hijo y que soy salvo por la sangre del Cordero, que soy salvo por la resurrección de Cristo, que es uno, que está íntegro y fue reintegrado a totalidad, y que es uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Por eso tengo salvación, por eso tengo hoy la justicia en mi corazón, por eso tengo hoy la verdad que me ciñe a mí y a mis generaciones en mis lomos. Por eso hoy puedo calzarme con la paz, con el apresto del Evangelio de la paz, porque la paz me va a llevar a mí a poder ver la edificación. Y es el vínculo que va antes o que me lleva a mí hacia la santidad con la cual veremos al Señor. Y me puedo, Señor, poner a mi alrededor el escudo de la fe, que no permite, Señor, que los dardos encendidos del enemigo me confundan con pensamientos, sino me afirman en ti, sabiendo que nuestra fe, Señor, no es en vano. Nuestra fe, Señor, está viva. Nuestra fe tiene nombre y es el autor de la misma y se llama Jesucristo. Y es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y seguirá siendo y hará maravillas, milagros, prodigios, salvación, liberación, restauración, restitución. Nos seguirá guiando, sabiendo que sin fe es imposible agradarle a Él. Hoy yo tomo, Señor, este escudo de la fe a mi alrededor y me ciño la espada de tu palabra, Señor, leyéndola continuamente, buscándola, Señor, día y noche, meditándola como tu palabra dice, Señor, para que cada día, Padre, y yo sea, Señor, como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, donde su hoja no cae, y es para sanidad a las naciones, y tiene fruto para ti los 12 meses del año. Por eso anhelo tu palabra cada día, porque la suma de tu verdad, la suma de tu palabra es la verdad, la suma de tu palabra es la verdad. Aquella que otros, Señor, votaron, aquellas que otros desecharon, para mí, Señor, debe de ser continuamente lo que ame. Cada día, mi Dios, en el nombre de Jesús. Tu palabra, Señor, tu palabra
para que en el momento que lleguemos, Señor, a la oración, al clamor, a la súplica, ahí podamos ver tu mover santo, tu mover de poder, el poder que te reintegró a ti totalmente, ese poder manifestado en la resurrección. Y kanama shanda ibrazo harabasama, que tobre shendara la basama arriba.